Maravilloso es nuestro Dios. Amén. Hemos venido a recibir de Él. No sé cuántos habrán venido a recibir del Señor. Gloria a Dios. Pero algo especial, algo bueno, vamos a recibir cada vez que venimos a la casa del Señor. Denle un abrazo, un saludo a su hermano, dígale: Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Amén. Salúdele con cariño. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios. Eso se acabó el gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, el libro de Gálatas, capítulo 3. Después de los Evangelios viene el libro de los Hechos, Romanos, Corintios, y de ahí viene Gálatas. Gloria a Cristo. Gracias te damos, Señor. Bendito su nombre para siempre. Gálatas capítulo 3. Amén. Amén. Voy a leer un solo verso, el versículo 13, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. El Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, no deje de bendecir al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué es la maldición? Que a veces hablamos de maldición, pero no sabemos qué cosa es en su definición exacta, ¿no? Aunque los diccionarios traen algunas respuestas, voy a considerarlo bíblicamente. ¿Qué es la maldición? La maldición, hermano, es una permanencia en el sufrimiento y la angustia del ser humano. La maldición genera mucho malestar, mucho sufrimiento. Es la consecuencia del pecado, porque lo único que trajo la maldición al mundo fue el pecado. El pecado es, de hecho, la desobediencia hacia Dios, y como consecuencia el pecado trae una serie de daños que van transmitiéndose, amén, de generación en generación, porque los hombres de todas las generaciones practican el pecado. Si los hombres se detuvieran en pecar, entonces el pecado y sus consecuencias dejarían de ser, y la maldición cesaría. Bendito sea el Señor. Así que tenemos que tener en cuenta, hermano, que la maldición es la que ha acarreado todo tipo de males, todo tipo de sufrimientos emocionales, físicos, económicos, familiares, etcétera, etcétera. Y esta condición es una condición aún de muerte, porque Dios nunca quiso que el hombre sufriera ningún tipo de consecuencias anormales, porque todo lo que Dios había creado, incluyendo al hombre y a la mujer, todo era benigno, todo era bueno. Sus consecuencias eran fructíferas, de mucha bendición. Pero
Cuando el hombre pecó, se generó entonces la maldición y por ende la muerte, las enfermedades y todo tipo de calamidades que hasta el día de hoy el ser humano sufre. Esta maldición empezó en el Edén. Empezó cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios. Luego fueron expulsados como una consecuencia del pecado. Fueron expulsados del paraíso, de aquel lugar que era el hogar de Dios con el hombre, porque el paraíso fue el hogar. Allí se reunía Dios, ahí se reunía el hombre y la mujer con Dios, allí hablaban, allí era un ambiente de felicidad y todo fue acondicionado maravillosamente para que esa felicidad reinara y permaneciera para siempre. Nunca Dios quiso hacer ningún tipo, amén, de castigo o de juicio para el hombre, jamás. Dios lo que quería era siempre la permanencia de la felicidad en el ser humano. Dios estaba contento con su creación. Él estaba muy alegre por la existencia del hombre. Era algo maravilloso. Era algo nuevo en todo el universo, porque ustedes saben que antes de la creación del hombre y de todo el universo sideral, ya existía el reino celestial. Ya estaban los ángeles, ya estaban los seres celestiales. Y Dios siempre ha tenido, amén, esa permanencia con ellos en el cielo, ese disfrute con sus criaturas y sus seres angelicales en el cielo. Hay un sistema de vida en el cielo muy parecido al de la tierra, pero en mayor proporción. Yo siempre he creído, y lo repito cada vez que puedo, que para mí en el cielo hay una ciudad con un avance y un desarrollo extraordinario, que de hecho cuando Dios crea al hombre y establece todas las cosas aquí en la tierra, le da la inteligencia y la sabiduría, y todas las cosas que el hombre ha creado o ha inventado tienen relación con el cielo, tienen relación. No creo de que en el cielo no haya nada de lo que es el desarrollo aquí en la tierra, porque sería entonces como decir que el hombre ha creado cosas que no hay en el cielo, y eso no puede ser. El hombre hace todo porque Dios le ha dado los mecanismos como los que hay en el cielo. Solo que en el cielo hay un desarrollo, hermano, de una potencia extraordinaria. Por eso en el cielo hay una ciudad, en el cielo hay casas, en el cielo hay pistas, hay caminos, hay mar, en el cielo hay fruta, en el cielo hay árboles, en el cielo se come, hay comida de ángeles, hasta se bebe vino. Bendito el nombre del Señor. No beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre, dijo Cristo. Dando a entender que allá también se da su vinito. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, cuando Dios hace al hombre, lo hace con las mismas condiciones celestiales de bendición. Porque en el cielo no hay maldición. En el cielo solamente hay bendición. Y la bendición es algo que genera prosperidad, que genera bienestar permanente. Al contrario de la maldición, que genera destrucción, que genera ruina, que genera desgracia. Eso genera la maldición. Pero cuando el hombre peca, es destituido, es separado de la presencia de Dios, sacado de aquel hogar, de aquel paraíso, de aquel huerto que Dios había creado, es sacado. Y es entonces donde empieza
¿verdad?, su vía crucis del hombre, porque ahora el hombre tiene que aprender a vivir en su nueva hábitat, tiene que aprender a vivir ahora fuera del entorno de todas las cosas. Ahora el hombre tiene que proveerse de todas las cosas. Dios primero le había provisto todo, el hombre solo tomaba las cosas, pero ahora él tiene que proveer, él tiene que trabajar, él tiene ahora que buscar su casa, él tiene que librarse aún de los animales fieros, porque el instinto de los animales cambió, los animales se volvieron fieros. Y yo creo también de que en esa época existió esos animales enormes, ¿no?, como el brontosaurio, los dinosaurios y todo eso, que han encontrado incluso restos de estos animales. Yo creo que existió en la época antediluviana. Todos estos seres murieron y dejaron de ser en la época del diluvio, porque no pudo meter un brontosaurio en el arca, eran demasiado grandes. Así que se salvaron los animales que hasta el día de hoy ven. Y todos estos animales en el arca se salvaron, pero todos los demás fueron extinguidos, porque eran animales pues enormes y murieron. Yo sí creo en la época de la edad de piedra, porque de hecho el hombre la vivió la época de piedra y ahí tuvo que enfrentar una serie de cosas. Lo que yo no estoy de acuerdo es que se empleen estas cosas o se hablen de estas cosas para atribuirlo a un estado de evolución, etcétera. No. Estas cosas existieron, pero existieron cuando el hombre tuvo que desarrollarse primitivamente y tuvo que aprender a sobrevivir en la tierra, ya que fueron ellos separados de la presencia de Dios, del huerto, del paraíso, que era el lugar especial. Así que primitivamente tuvieron que vivir y aprender a hacer sus armas, aprender a hacer sus utensilios, aprender a hacer sus herramientas. Y de hecho la piedra era el instrumento que más se usaba, porque los restos arqueológicos así lo demuestran. Los restos arqueológicos demuestran que era usada la piedra, ¿no?, en los tiempos, muchos siglos atrás, en los principios de la vida. Y eso está comprobado por la arqueología, por la historia arqueológica. Entonces, de hecho, el hombre, en la capacidad que tiene, se fue desarrollando, fue multiplicándose y al mismo tiempo fue creando también, amén, un estado de vida diferente conforme el avance tecnológico que iba teniendo. Porque de la piedra ya comenzaron ellos a dominar sobre el cobre, sobre el hierro, sobre el oro, la plata y una serie de metales. Y comenzaron a fabricar nuevas armas, comenzaron a fabricar nuevas herramientas, y la capacidad del hombre lo llevó a trabajar en unidad. Dice la Biblia, incluso en los tiempos de la Torre de Babel, antes de la Torre de Babel, hubo un hombre llamado Nimrod, ¿no?, que dice que era un vigoroso cazador. Y Nimrod habitó en una zona que se llama Mesopotamia, ¿no? Entonces Mesopotamia era una especie de media luna, era un territorio enorme, pero una especie de media luna, una tierra muy fértil, una tierra de mucha bendición, pero que estaba plagada de animales fieros. Y estos animales fieros, ¿no?, entre leones, pumas, serpientes, escorpiones y todo tipo de animales que hacían daño al hombre, estaba plagado ese lugar de esos animales. Entonces Nimrod, para poder ingresar a estas tierras que eran fértiles, pues creó un equipo al mando de él. Y dice que este hombre destruyó, acabó con todos esos animales que habían ahí. Y para poder hacerlo, Nimrod necesitaba no solamente de capacidad y fuerza, necesitaba de una tecnología de ese tiempo, que era, por supuesto, los inventos de trampas, tal vez lanzas,
una serie de redes y cosas para ir tomando dominio sobre los animales. Y dependiendo qué clase de animales también era. Así que no era lo mismo atrapar una serpiente que atrapar un león. Eran sistemas diferentes y se tenían que usar recursos diferentes para poder actuar y poder eliminar estos animales que no eran pues unos cuantitos, eran miles de animales y que mataban hombres, mataban mujeres, entraban a veces a los pueblos y mataban, se comían niños. Había una serie de situaciones. Así que Nimrod toma el control. Por eso la Biblia le llama que era un vigoroso cazador. Y este arrasa, ¿no? Hace huir a los animales y caza y mata un montón de animales. Las pieles le sirven para muchas cosas y comienza el hombre a tomar control y dominio del territorio hasta que llega a tomar la posesión de todo ese territorio. Y ya no había peligro. ¿Y qué sucede? Comienza a edificar una serie de ciudades. Nimrod edificó varias ciudades, entre ellas la más famosa que hasta el día de hoy se habla fue la ciudad de Nínive, una gran ciudad, una ciudad muy próspera, muy grande, muy desarrollada, fundada por este hombre llamado Nimrod en Mesopotamia. Así que lo que quiero decir es de que el hombre aprendió como hasta el día de hoy. El hombre sigue aprendiendo a vivir dentro de las circunstancias que le ha tocado vivir, ¿no? Ahora estamos nosotros en una tecnología muy alta, ahora tenemos muchas cosas muy confortables, pero sin embargo, eso no nos exime de tener problemas, de tener situaciones difíciles y duras en nuestra vida, ¿no? Si bien es cierto, hay un confort, hay un avance en la tecnología, pero por otro lado, el estado moral está acarreando, ¿no? Esa baja moral que existe en el mundo nos está acarreando muchos problemas de orden familiar, de orden gubernamental. Las naciones están en problemas, hay insatisfacción por un lado, por otro, hay muertes, hay codicias, hay una serie de cosas que lamentablemente el hombre tiene que aprender ahora a vivir en medio de esta situación. Ya no estamos rodeados de leones, ni de chacales, ni de víboras, de esos animales que hacían daño en el tiempo de Nimrod, pero sí estamos rodeados de leones, de víboras humanas que nos hacen daño, que nos acarrean desgracia, ¿no? Y ahora tenemos que aprender a vivir en medio de esta situación, de estas circunstancias. Entonces, el hombre vivió antes de la ley, porque hubo un periodo de muchos años cuando no había ley. Dios dio la ley a través de Moisés. Eso fue muchos años, muchos siglos después. Pero durante el tiempo, desde Adán hasta Moisés, en el cual hay una sucesión de hombres, ¿no? Entre ellos Abraham, etcétera, Isaac, Jacob, todas esas historias, la de José, Faraón, todo eso, hermano, son, pues, hablamos de miles de años. Y toda esa cantidad de años, la gente no tenía ley. Dios no había establecido ninguna ley. Así que la gente estaba en una condición de conciencia, es decir, actuaban en base a su estado de conciencia. Si su conciencia le dictaba que eso era malo, pues entonces era colectivo, ¿no? Porque la conciencia, amado hermano, es una cosa que tienen todos los hombres en similitud. O sea, no es que yo tengo una conciencia y tú tienes otra, y el otro tiene otra, y cada uno su conciencia puede dictarle de diferentes maneras. No es así. La conciencia es un estado único que lo mismo que a mí me reprende ante un acto malo, te reprende a ti y te reprende al otro. O sea, no es diferente tipo de conciencia. Somos diferentes en cuanto a seres humanos, ¿verdad? Que cada uno tiene su propia personalidad, su propia vida, sus propias decisiones, su estilo de vida. Pero la conciencia es la misma. Es universal, es única. O sea, nadie tiene una conciencia distinta. Todos tenemos la misma conciencia, el mismo estado de conciencia. Lo que la conciencia puede condenarme a mí, te la condena a ti.
Y lo que la conciencia me aprueba a mí, te la aprueba a ti. ¿No? Por eso era fácil vivir bajo el estado de conciencia, porque esto garantizaba una uniformidad de vida. Es decir, la conciencia creaba una especie de ley, de orden en el corazón de las personas. Entonces todas las personas percibían y sentían lo mismo. Cuando alguien hacía mal, pues todos entendían que era mal. O sea, no había uno que estaba en duda y decía, no, pero eso no es malo, no, sí, no. No, la conciencia le decía que era malo. Y bajo esa conciencia, pues aprendieron a vivir, aprendieron a detener sus impulsos pecaminosos, aprendieron a vivir en comunidad, y eran leyes, ¿verdad?, que luego se convirtieron ya en normas humanas, y de ahí viene luego la dispensación del gobierno humano, donde ya en base a ese estado de conciencia que había creado ya normas y estatutos espirituales, pues estas fueron agregadas ya de manera gubernamental. Entonces los líderes, los caudillos, los reyes, los hombres que comenzaron a dominar el mundo, los pueblos de aquel entonces, simplemente utilizaban lo que la conciencia ya había establecido como bueno y malo, lo utilizaban de manera legal y lo aplicaban ya de manera legal. Entonces el gobierno humano era que la máxima autoridad, que era el caudillo o el líder, era el que decidía, ¿no?, lo que se tenía que hacer. Y también había un conjunto de personas que tal vez eran los más ancianos, que eran los que se reunían y eran los que establecían también, o aprobaban, o simplemente ajusticiaban a alguien por un hecho que le parecía que no era bueno. Ante esta circunstancia, ante esta realidad, ciertamente, hermano, la vida de la gente aprendió a vivir bajo el gobierno humano. Pero todo este tiempo estaban sin la ley. Era la ley de sus conciencias, era la ley aplicada por ellos en base a sus conciencias, pero no había una ley que Dios haya dictaminado. Así que durante todo ese tiempo ellos vivían así. Sin embargo, el pecado siempre estuvo presente, porque San Pablo dice que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, el pecado no fue algo que se quedaba estático. No es que alguien pecaba y el pecado quedaba ahí. No, el pecado seguía su curso, ¿no? El pecado era como una especie de huaico que marca su territorio, ¿no? Cuando pasa un huaico o un río por un determinado lugar, el río marca su ruta. Igual los huaicos, todos los que descienden de las partes altas, marcan su territorio, marcan su ruta. Y aunque no haya huaico por años, y aunque el río haya cambiado su cauce, sin embargo la marca de ese río está ahí y la marca de ese huaico está ahí. Y tarde o temprano, el huaico va a recobrar otra vez su territorio. Por eso hay gente que dice, pero aquí han pasado más de 100 años y no hay ningún huaico. Y yo pongo mis casas acá, no hay problema, pongo mis veredas, mis pistas, pongo mi agua y desagüe, cuando de repente, huaico, arrasa con todo. Porque ese camino es el huaico. Ese camino es el río. Y el río va a recuperar su territorio, va a recuperarlo. Entonces, el pecado era algo así. El pecado dejaba una marca. El pecado no se quedaba ahí. El pecado decía, yo voy a volver a pasar por acá. Yo voy a seguir mi curso. No era algo que desaparecía en la persona. La persona pecaba y ya y desaparecía ahí. No, continuaba. Porque el hombre que peca transmite el pecado. Es como si fuera una gripa, ¿no? Una gripe, como le llamamos nosotros. Una gripe que contagia. Usted está conversando con alguien y ya ¡pum!, le pasó el virus. Le pasó el virus al otro y el otro comienza a estornudar. Porque ya le pasó el virus.
Entonces el pecado era así, era una especie de transmisión, de tal manera que al pecar uno hacía pecar al otro, el otro hacía pecar al otro, y así se iba formando una cadena y generaba, por supuesto, consecuencias de diferente tipo, porque el pecado se iba manifestando de diferentes formas, dependiendo de la personalidad, de la pasión degenerada, de la condición de la persona. Una persona podía haber pecado de una manera, pero al esta tal vez transmitirla a otro que también es enredado en el pecado, el otro la transmite de otra manera porque el otro tiene otra forma o decide pecar de otra forma, y entonces las consecuencias se comienzan a formar, a establecer como normas. No, el pecado de este generó en ese aspecto una forma de consecuencia. El pecado de este otro formó otra forma de consecuencia, estableció otra forma de consecuencia. El pecado del otro, y así se fueron dando diferentes tipos de consecuencias, de daños colaterales producidos por el pecado. De tal manera que no es lo mismo, ¿verdad?, la consecuencia del pecado de adulterio que la consecuencia del pecado de un asesinato. Son dos cosas diferentes. El robo no tiene nada que ver con la fornicación en cuanto al hecho, pero las consecuencias de uno y del otro, aunque son distintas, generan desgracia. Y así, ¿no?, la mentira, el orgullo, la indiferencia, el abandono, una serie de acciones fueron generando y estableciendo como especie de normas en el aire, en el universo, en la vida del ser humano, una especie de normas que quedaron ya establecidas, de tal manera que todo el que caía en ese pecado iba a sufrir las mismas consecuencias. La misma consecuencia. Bendito el nombre del Señor. Gracias a Dios que me están entendiendo. Yo a veces cuando hablo no sé si me entienden o no me entienden. Gloria a Dios. Pero miren ustedes, estas consecuencias del pecado era una maldición para los seres humanos. Es una maldición para los seres humanos. Porque las consecuencias del pecado, que son trágicas, que son decadentes, humillan al ser humano, lo degradan, lo conducen al fracaso, pues esto no puede ser motivo de felicidad para nada. La consecuencia del pecado, que es una maldición, genera más bien tristeza, llanto, dolor. No solamente para la persona que cometió el pecado, sino también para sus seres queridos, su familia en este caso. Y aunque la Biblia señala que el hijo no llevará el pecado del padre, sin embargo, el hijo sí sufrirá las consecuencias del pecado del padre. Que son dos cosas diferentes, dos cosas distintas. El hijo no llevará, dice en el profeta, no llevará el pecado de su padre. El padre peca, el hijo no ha pecado, por lo tanto el hijo no hereda el pecado. Nadie hereda el pecado. Amén. Que esto estemos claros, ¿sabes? Porque sería entrar entonces a la doctrina del bautismo de niños. Porque ¿cuál es la doctrina, en este caso de la Iglesia Católica, que habla del bautismo de niños? De que todo niño nace con pecado y se le cataloga como el pecado venial. ¿Y por qué nace con pecado? Por sus padres. Pero la Biblia no enseña eso. Nacemos sí con una naturaleza caída. Todos nacemos con una naturaleza caída. ¿Por qué? Por la debilidad que ha producido el pecado en el aspecto moral. O sea, todos nacemos con una tendencia, nacemos con una naturaleza débil para contrarrestar el pecado. Pero no nacemos con pecado, porque el Señor dice en Marcos capítulo 10, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y en Apocalipsis
Claramente dice que en el reino de los cielos no entrará ninguna cosa inmunda, nada que contenga pecado. Así que si los niños nacieran con un pecado venial, como se pone, y se muriera un niño, entonces no podría ir al cielo. Entonces estaría contradiciendo las palabras de Cristo, que el reino de los cielos es de los niños. Y con esto el Señor está indicando que los niños no tienen pecado hasta que llegan al estado de conciencia, al estado de conocimiento, que puede ser relativo, ¿no? Entre 5 años, 6 años, en algunos casos hasta 4 años, ya tienen un estado de conciencia despierto y por lo tanto ya comienzan a actuar, ¿verdad? Una cosa es la travesura, una cosa es que el niño trata de explorar y hace cosas negativas, y otra cosa es cuando ya el niño empieza a despertarse una maldad, ¿no? Una maldad que quiere destruir al otro, ¿no? Que quiere destruir al otro y lo golpea o lo corta o le quiere hacer daño, ¿no? Ya ahí se ha despertado una maldad. Entonces ya ese niño está en peligro, ¿no? Ese niño necesita el evangelio, necesita ser salvo, necesita la intervención de Dios. Bendito nombre del Señor. Pero esas edades ya oscilan entre los 5 años para arriba, ¿no? Pero un niño de 5 años para abajo es muy raro. Un niño muriera, que Dios no lo permita, de 5 años para abajo, se va al cielo. Se va al cielo, definitivamente. Los niños son de Dios. Entonces, el ser humano no hereda el pecado. El ser humano ha heredado la condición caída. La condición caída. Porque nace en un mundo caído, gobernado por Satanás, que el Señor lo reprenda. Nace bajo circunstancias pecaminosas de sus padres, porque sus padres son pecadores, su familia es pecadora, sus tías, su abuela, todo el mundo. Desde que amanece hablan groserías, dicen un montón de cosas horribles, maldicen, se golpean, se ofenden, se emborrachan, adulteran, hacen de todo. Entonces eso genera un ambiente de maldición dentro de la casa. Y el que nace dentro de ese estado, dentro de esa familia que está en ese estado de maldición, pues está propenso, en el momento que tenga sus discernimientos ya listos para actuar, va a actuar mal, porque va a absorber toda esa influencia maligna, la va a absorber y se va a convertir en uno de ellos, uno más de ellos. Bendito nombre del Señor. Entonces son raros los casos, aunque hay casos excepcionales, ¿eh? Donde en medio de toda la maldad que hay en esa casa nace un niño con una forma distinta, ¿no? Un corazón distinto, tiene otra perspectiva, y a pesar de que no conoce a Dios ni sabe nada, su corazón lo lleva a otra cosa, a cosas buenas. No son excepciones a la regla, pero existen, son realidad. Entonces, el pecado no lo lleva a la persona, el pecado de los padres no lo heredan los hijos, pero sí el daño, las consecuencias del pecado, sí reposa sobre los hijos, ¿no? Y si los hijos comienzan a pecar, pues la misma maldición o el mismo estado de juicio pasará de generación en generación. Pasará de generación en generación. Y es difícil que haya una familia que en sus generaciones futuras puedan detener el pecado por sí mismos, porque nadie puede detener el pecado. Nadie. El único que puede detener y frenar el pecado es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, lamentablemente, generaciones vienen, generaciones van, y todos comienzan a hacer siempre lo mismo. Todos comienzan a practicar lo mismo, los mismos pecados. Por eso Dios dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero no está diciendo que Él maldice a los padres y a los hijos. No está diciendo eso. Está diciendo que Él visita. Es decir, Dios
ve el pecado de los padres, y ve el pecado de los hijos, y ve el pecado de los nietos, y ve el pecado de los bisnietos, hasta la tercera y cuarta generación. Y Él visita en forma, ¿verdad?, de corregir y de castigar a esta condición de pecado. Pero no es que Él ha generado la maldición, no es que Él ha generado el pecado en ellos, ni está, amén, llegando con el afán de maldecirlo, porque Dios no maldice, Dios bendice. Entonces, es la condición pecaminosa que ya tiene la persona. Y que Dios visita para frenar, porque la tierra, hermano, no se trata de uno solo que está pecando, una generación de una familia que está pecando. Son todas las familias. Entonces, no es lo mismo el pecado de un muchacho en el barrio que el pecado de todo el barrio. ¿Entiende eso? O sea, no es que el chino es el pecador. No, todo el barrio es pecador. Y si una persona genera estragos en un barrio, en una urbanización, en un lugar donde habita, imagínense a todos los pobladores y todos pecan. Pues eso va a ser un pandemonio. Entonces, para frenar, ¿verdad?, la maldad, para frenar la locura de los hombres, Dios visita y Dios frena, Dios interviene, Dios a veces envía juicio para frenar. Gloria a Dios. Ante un temblorcito, la gente está es como que su conciencia le dijeran. Y ellos, un temblor, Diosito, lindo Diosito, y comienzan a clamar a Diosito. Aleluya. ¿Por qué? Porque ellos saben que las cosas están mal. Diosito, no permita, Diosito, Dios. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Pero cuando ellos están bien y todo, no claman a Diosito. Ellos están en su ambiente pecaminoso. Entonces, la maldición se generaliza. Se generaliza porque el mundo entra en pecado. El pecado pasa de un hombre a otro, y de este al otro, y a mujeres, hombres, niños, ancianos. El pecado sigue aumentando, aumentando. Un hombre puede pecar de diferentes formas. Imagínense miles de hombres pecando de diferentes formas. O sea, ¿cuántas consecuencias generan? ¿Cuánta maldad generan? La tierra es contaminada, la maldad produce guerras, bomba por aquí, ciudades destruidas, el mar contaminado, familias abandonadas, muerte y desolación a causa de un hombre que quiere tener poder y que quiere cambiar el rumbo y el destino del mundo y mata 70,000, 8 millones, 10 millones, 15 millones de personas. Porque se le ocurre en su locura pecaminosa. Entonces todo el daño que causa, y a mayor poder, a mayor jerarquía en el hombre, en el mundo, pues mayor consecuencia. Ahora, aparece la ley. Dios quiere formar un pueblo. ¿Cómo controla a ese pueblo para que no peque? ¿Cómo controlarlo? Porque en los planes de Dios a futuro está salvar a la humanidad. Y para salvar a la humanidad necesita enviar al Mesías, al Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Él quiere enviar al Salvador, pero eso está a futuro, porque Dios tiene sus tiempos programados y Él sabe lo que hace y Él sabe cuándo. Entonces, el Mesías está programado proféticamente, ya Dios lo establece. Va a venir un Salvador para librar a la humanidad del pecado, para librarlo de la muerte, para librarlo de todas esas consecuencias terribles. Pero en ese proceso de que el Mesías ha de venir, era necesario tener un pueblo santificado, porque el Mesías iba a venir como hombre. Él no iba a aparecer del aire. Él necesitaba venir como hombre, y entonces tenía que venir de una mujer, en este caso, que fuera santa, y que una familia fuera santa. Ahora, ¿cómo logro tener una familia santa si los hombres pecan continuamente? ¿Cómo mantengo una familia santa? Entonces Dios decide formar una nación.
Y él dice, formaré una nación. Entonces escoge a un hombre llamado Abraham y le da una promesa. Dice, en ti serán benditas todas las naciones. De ti haré una gran nación, será mi pueblo. Todos sabemos que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos formaron las 12 tribus de Israel, que en conjunto uno solo es Israel. Entonces Dios, una vez logrado ya el establecimiento de una nación de Israel conformado por los 12 hijos de Jacob, que de hecho el nombre Israel viene porque Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Entonces Dios aplica sus leyes, y sus leyes son duras, sus leyes son tajantes, sus leyes determinan la maldición y la bendición para ellos. Pero nadie podía cumplir la ley, porque la tendencia era pecaminosa. Entonces no podían cumplir la ley. Y como no podían cumplir la ley, de hecho el juicio estaba sobre ellos, y la maldición venía sobre ellos. Así que Dios estableció dentro de sus mismas leyes la ley de los sacrificios. La ley de los sacrificios era una puerta abierta para traer un respiro al hombre que pecaba, porque como el hombre no podía dejar de pecar y siempre caía en el pecado, Dios dice, bueno, todo el que peque va a traer un cordero de un año, o va a traer un macho cabrío, va a traer un toro, va a traer 2 palomas, y lo va a presentar al sacerdote. El sacerdote lo va a sacrificar y va a esparcir la sangre de ese animal sobre el pecador, de tal manera que el animal llevará el pecado, la culpa del pecado, y el hombre quedará libre, justificado por la sangre de ese animal inocente. De esa manera Dios preservaba y mantenía con vida espiritual a su pueblo, porque el pueblo no dejaba de pecar. Pero la ley de los sacrificios traía, ¿verdad?, esa detención al pecado y lo justificaba al hombre. Era la única forma, ¿no? Pero sus leyes seguían siendo firmes. Y de esa manera fueron pasando las generaciones hasta que aparece la genealogía de José y la genealogía de María. Y cuando ellos nacen y ellos crecen y se conocen y se ponen de novio y ya fijan fecha para casarse, ¿verdad? Ambos vivían bajo la ley y ambos eran personas devotas de Dios y ambos se mantenían santos a través de los sacrificios. No había otra manera, porque María no era infalible, José no era infalible, pero los sacrificios los mantenían sagrados, los mantenían santos, justificados. Entonces todo ese proceso, hermano, riguroso de la ley fue dado porque era necesario para que viniera el Mesías, el Salvador. Porque el Salvador tenía un objetivo principal: quitar la maldición. Tenía que quitarle la maldición al hombre para poder ir al cielo. Y cuando el Mesías nace bajo la ley. Y durante el tiempo de su ministerio, nuestro Señor está bajo la ley. Él cumple la ley, Él obedece la ley, Él guarda la ley, hasta el día en que en la cruz del Calvario dice: consumado es. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, entonces Él toma el control, el poder y la autoridad sobre el mundo. Y le es dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Y esa potestad era la potestad de dar vida a todo el que Él llamare, siempre y cuando lo acepten. O sea, la potestad de quitar la maldición estaba ahora en la aceptación del ser humano. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, tiene la bendición, y esa persona pasa de muerte a vida. Amén. Así está establecido en las Escrituras.
las tinieblas que la luz, porque sus obras serán malas. Aleluya. A pesar de ser Cristo y a pesar de su poderoso mensaje y a pesar de la unción y la gracia de Dios que emanaba de él, que cautivaba a la gente, sin embargo, mucha gente no aceptó a Cristo. Entonces, esa gente siguió viviendo bajo la maldición. Mientras que Cristo se hizo maldición a sí mismo. Como dice Gálatas capítulo 3 que hemos leído, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hace maldición. Él carga la maldición. Él carga el pecado de todos. En su cuerpo, en su ser. O sea, Él ocupa tu lugar y el mío, que estamos condenados por el pecado. Él dice, tú eres un pecador, pero yo voy a ocupar tu lugar. Y yo te voy a justificar, te voy a santificar, pero yo me hago pecador por ti. Yo asumo el pecado, yo cargo la consecuencia, el dolor, el sufrimiento, la angustia y todas las consecuencias que genera el pecado. Yo las asumo, dice. Por eso que el padecimiento del Señor fue muy grande. Él asume toda la carga del pecado para liberarnos a nosotros, ¿no? Y generar con ello la bendición en nuestra vida. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir y abra bien su entendimiento. Si bien es cierto, la maldición es una condena muy grande para el que vive bajo la maldición, déjeme decirle que la bendición supera largamente el poder de la maldición. O sea, la bendición tiene un poder extraordinario, que aun cuando la maldición puede ser grave y puede traernos tantas consecuencias y males, la maldición no le llega ni a los talones a la bendición. Aleluya. Quiere decir que cuando Dios bendice al hombre, cuando Dios le quita la maldición y lo bendice, hermano, la bendición que tiene ahora el hombre que ha creído en Cristo, que ha aceptado a Cristo, es tan grande esa bendición, que esa bendición puede desbaratar, descontrolar la maldición, no solo de su propia persona, sino que se convierte en una bendición para otras personas. Capaz de destruir toda obra del diablo, capaz de desbaratar toda obra de maldición, capaz de atar todo lo que hay en el cielo y se ata en la tierra, y todo lo que se desata en la tierra se desata en el cielo. O sea, hay un poder tan grande en la bendición que el hombre se convierte en un poderoso benigno para los demás. Ahora, escuche esto. En el Antiguo Testamento ya existía la bendición de la palabra. A pesar de que no estaba el Mesías, ya existía la bendición de la palabra. O sea, la palabra proferida podía ser de bendición como podía ser de maldición. Pero la bendición ya estaba establecida en la palabra. Y cuando viene Cristo, que nos libera a nosotros de la maldición y genera la bendición en nuestra vida, se produce una palabra de mayor potencia todavía en la bendición. Por eso cuando nosotros decimos Dios te bendiga a alguien, usted tal vez lo toma como una muletilla, ¿verdad? ¿Qué cosa es una muletilla? Una cosa que se repite, ¿no?, continuamente. Hay personas que tienen una palabra permanente, ¿no? Cada vez que salen al culto a hablar de gloria a Dios, hermano, entonces, y gloria a Dios, hermano, y por eso mi vida sí, gloria a Dios. Entonces esa repetición de gloria a Dios se le llama muletilla, ¿no? Está constantemente, ¿no? Entonces cuando nosotros a veces decimos Dios te bendiga, lo tomamos como una muletilla, como un decir, una frase ya pegada en nosotros, pero no es así. Decir Dios te bendiga a alguien es bendecir, porque tenemos el poder de bendecir. Y déjeme decirle algo, hermano.
Cuando nosotros bendecimos, la bendición se cumple. En el Antiguo Testamento estaba la ley de la bendición de parte de los padres a los hijos. No solamente al primogénito, que era la ley de la primogenitura, que se le daba una bendición especial. Muy aparte de la primogenitura, el padre podía darle la bendición a todos sus hijos. Si usted lee el libro de Jacob, las palabras de Jacob, las bendiciones que le da a sus hijos, usted va a descubrir que él bendice a todos los bendice. No solamente a José, sino a todos los bendice. También bendice a los hijos de sus hijos. Él bendice a los hijos de sus hijos. Es más, cuando él bendijo a los hijos de José, cruzó sus manos. Y el hijo le dijo: no, papá, así no es. La mano derecha es para acá y no, déjame. Yo sé lo que estoy haciendo. Amén. Bendito el nombre de Dios. Y los bendigo. Los bendigo. Ahora, usted tal vez no se ha dado cuenta y usted no sabe cómo lidiar con sus hijos que tienen problemas. Son rebeldes, caprichosos, desobedientes. La influencia de afuera los ha cambiado, los amigos, las amigas. Su corazón ha cambiado de sus hijos. No eran así. Ellos eran amorosos, alegres. Ellos compartían con su familia, amaban a su madre, a su padre, eran sujetos. Pero de un momento a otro, no se sabe en qué momento, tal vez la influencia en la universidad, en la academia, en el colegio, en los amigos que tiene el barrio o de otros lugares, de repente ese muchacho, esa muchacha cambió y dejó de ser ese muchachito, ¿verdad?, tierno, sujeto, inocente, esa muchachita igual, y se transformó en un muchacho ahora totalmente diferente, que los mismos padres no lo reconocen. Su hijo, su hija parece que fueran otros, y de hecho no son. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Ustedes son creyentes, ustedes vienen a la iglesia. A ustedes les duele no solamente el hecho de que sus hijos hayan cambiado para mal, por el hecho de ellos mismos, sino también les duele porque hay algo innato en nosotros los creyentes que tratamos de guardar el testimonio. Entonces, la acción, la actitud de un hijo negativo, o de un hermano, de una hermana, de un primo, de un sobrino, de alguien cercano a nosotros, nos afecta. Nos afecta en nuestro testimonio. Porque inmediatamente dicen la familia tal, ¿no? O sea, no dicen el muchacho tal, no, es la familia, es el hijo de fulano. Sí, pues, si van a la iglesia, entonces lo ponen a usted como si usted fuera el pecador. Usted viene a la iglesia, usted es el papá, la mamá, vienen a la iglesia y su hijo está haciendo cosas malas, pero lo involucran a usted y dice: sí, pues, si así su padre van a la iglesia, son evangélicos, mira a su hijo todo lo que hace. Entonces le achacan a usted la mala conducta del hijo. Pero usted no generó esa mala conducta. Esa conducta la percibió, la recibió del enemigo, venga de donde venga, pero usted no, usted oraba por sus hijos, usted le aconsejaba, usted lo disciplinaba, usted siempre estaba al tanto. Pero de un momento a otro cambian y usted ya no sabe cómo controlar la situación. Entonces, la gente empieza a hablar y todo se arma un lío, un desbarajuste, en una obra del diablo para destruirnos, para destruirnos. Igual nos pasa a nosotros los pastores. Nosotros tenemos familia. Yo tengo familia. Yo tengo hermanas, tengo un hermano, tengo sobrinos, tengo primos, tengo tíos. Muchas familias, somos muy numerosos. A veces los más cercanos a mí de repente no son cristianos. Y no son cristianos a pesar de que visitan la iglesia, pero no son cristianos.
Ellos todavía no se afirman, ellos todavía están en sus líos, sus bailes, de sus cosas. Bueno, tienen sus problemas, sus luchas. Yo no los llevé a eso. ¿Acaso yo los convertí en eso? No. Ellos tienen su tío, tienen su primo, tienen su familiar, que soy yo, y soy pastor. Pero yo no los he llevado a ellos a que se vayan a una discoteca, a que tomen, a que hagan esto, a que forniquen. Yo no los he llevado a eso. Ellos tomaron sus decisiones. Pero basta que uno de ellos esté en una situación mala. Entonces, el sobrino del pastor, la sobrina del pastor, el primo del pastor, el hermano, la hermana del pastor. Amén. Y me meten a mí. ¿Yo qué tengo que ver con los líos? Si tienen una deuda así, pues es el hermano del pastor, el sobrino, la sobrina, la hermana. ¿Yo qué tengo que ver con sus deudas? Yo no tengo nada que ver. Gloria a Dios. Sí, pero de todas maneras. O sea, igual pasa con usted. Usted puede tener un familiar, un hijo, un primo, un sobrino que vive en su casa y hace algo y a usted le señalan. Y usted no tiene culpa de nada, ni tiene nada que ver con eso. Pero le denigran su testimonio y hablan a nivel familiar, ¿no? A nivel general. O sea, no saben separar las cosas, no dicen, bueno, fulano de tal, fulana de tal, pues tampoco no se convierte, por eso que vive así. No. Generalizan e involucran a toda la familia del pastor, la familia de la hermana tal, la familia de la hermana tal, los hijos de fulano, las hijas. Entonces te involucran. Es más, cuando tú tienes un esposo inconverso, una esposa inconversa, y de repente tú haces algo que para ellos es cuestionable, dices, sí, y así te vas a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Entonces involucran a la iglesia en algo que no tiene nada que ver la iglesia. Amén. Pero meten a la iglesia. Sí, pues así es tu iglesia, pues, así es tu iglesia. Eso te enseñan en tu iglesia. En la iglesia te enseñamos nada malo. Amén. Enseñamos todo positivo, todo bueno para vivir mejor, en hermandad, en armonía. Eso es lo que enseñamos en la iglesia. Pero hay una especie de querer herir. Y saben que una de las formas de herir a un creyente es involucrando, ¿no? Personas que no tienen nada que ver. Porque ¿qué tienen que ver ustedes y yo con un lío de marido y mujer? Nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero la persona inconversa o el hombre inconverso, aún aquel que ha sido cristiano y ha asistido a esta iglesia, en un momento se vuelve atrás y comienza a involucrar a todo el mundo. Sí, pues, porque en tu iglesia es así, por eso que yo no voy, Gloria y que no a sé Dios. cuánto. Gloria a Dios. Porque tuvo un lío con alguien, porque tuvo un problema con alguien en la iglesia, ahora señala y critica a toda la iglesia. No sabe separar. Tuvo un lío con fulano, miembro de la iglesia, pues arreglemos ese lío. Pero no involucra a todos. Sí, pues, el refugio son así. Todos son así. Eso es lo que hay en su iglesia. Aleluya. Una tira de tales por cuales, de mentirosos, no pagan lo que deben. No es esto, que acá, que allá. Bendito Dios. ¿Qué culpa tenemos? Gloria a Dios. Es un hecho aislado. Es un hecho aislado. Arréglalo con esa persona. Amén. Voy a ir a tu iglesia y voy a hacer escándalo. ¿Por qué va a hacer escándalo aquí? Si no tenemos nada que ver. Amén. Hágale escándalo a esa persona. Amén. Vaya a las autoridades, métanlo presos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Pero la gente está indignada, está molesta. Pueden tener razón en estar molestos. Les doy incluso la razón de que estén molestos por algo negativo que hicieron. Alguien, sea mi familia o sea la familia suya. Les doy el derecho a que estén molestos. Es más, si hablaran conmigo, me cállate con todo el peso de la ley. O sea, yo no puedo resolverlo. Pero, ¿qué pasa? Hermano, eso nos da un mal testimonio. Amén.
nos genera a nosotros, ¿verdad?, un cuestionamiento y nos involucra a todos. Y eso es increíble, pero es un efecto de la maldición. ¿De la maldición de quién? De aquel que ha pecado. ¿Cómo genera maldición para los demás? Ahora, estaba diciéndole que un hijo, una hija, un hermano, el padre, la madre, en un momento cambian y hacen cosas malas. A veces es porque nosotros no hemos preveído, no hemos previsto el hecho de que esto suceda. Porque si nosotros tuviéramos la capacidad de bendecir diariamente a nuestra familia, le aseguro que eso genera un efecto en la vida de esa persona. Si en el Antiguo Testamento un padre le imponía las manos a su hijo y lo bendecía, y esto era un hecho real, se cumplía lo que le decía, ¿por qué ahora no más con la bendición que tenemos con Cristo? Usted a lo mejor, dentro de su amargura, de los líos que tiene con sus hijos, con su esposo, con su hermano, a veces profesa palabras que no son bendición, que más bien están dentro de la escala de la maldición. Sí, porque tú eres tan idiota como tu padre, porque tú eres así, porque tú eres asá, que nunca aprendes, tan necio eres, y siempre estamos en ese momento eufórico de cólera, de molestia, lanzando palabras que son hirientes y que tienen que ver más con la maldición que con la bendición. Pero si nosotros aprendiéramos a bendecir, porque cuando Cristo vino, Él cargó la maldición para bendecirnos, y Él quiere que nosotros bendigamos. Es más, el Señor se atrevió a decir que hay que bendecir al que nos maldice. Amén. Si usted pone a su hijo y le impone las manos y dice: yo te bendigo, hijo, hoy día yo quiero bendecirte, que la presencia de Dios venga a tu vida, que a ti todo te vaya bien, que Dios te respalde, que Dios te guarde, que tu carácter sea dominado por Dios, que el Espíritu Santo te rodee, que los ángeles de Dios te guarden, te libren de toda persona ajena que te quiera hacer daño, de toda influencia maligna, que esta influencia no tenga poder sobre ti. Cuando nosotros comenzamos a orar por nuestros hijos y a bendecirlos, nuestros hijos tendrán un efecto de vida muy distinto al que hoy están teniendo. Nuestros hijos están siendo maldecidos porque en el mundo hay una serie de frases, de palabras, de ideologías, de pensamientos que tienen que ver con la maldición, que son obras malditas, y que estas están ejerciendo poder y autoridad sobre nuestros hijos. Pero cuando nosotros los bendecimos, es como si nosotros le pusiéramos una cubierta alrededor. Es como que nosotros le ponemos una muralla para que esa maldición no llegue a nuestros hijos. ¡Gloria a Dios! Todos saben aquí, al menos los de la iglesia, que en mi familia nosotros somos 14 hermanos, 12 mujeres y 2 hombres. Somos una familia muy numerosa. En nuestra vida de niñez sufrimos mucho. Nuestro padre es inconverso, mi padre entregado al alcohol, no había ingresos, había mucha pobreza. Y dentro de esas condiciones de pobreza, mi mamá, que tenía muchos hijos, porque no había orientación, no había un equilibrio, la ignorancia, el pecado llevó a tantas cosas. Entonces, un día mi mamá, en medio de las necesidades en que vivíamos, decidió tomar a una de mis hermanas y regalarla a unos tíos de ella que eran muy pudientes
pero no podían tener hijos. Entonces mi madre, en su ignorancia, ella dice, todos aquí en necesidad, ahora ha nacido esta niña, y otra vez no hay para la leche, no hay para el pan, no hay para comer. Al menos la voy a librar de la miseria, de la necesidad, y se la voy a entregar a mis tíos, que mis tíos tienen dinero, pueden hacer de ella tal vez una mujer distinta a todos los demás que estábamos con tanta escasez. Y así lo hizo. Los llevó, se los dejó. Ellos le pusieron sus apellidos diferentes. Y creció. Creció en medio de todo. Sus padres adoptivos le daban todo. Estaba en una buena condición. Y por un lado mi mamá sentía satisfacción de que esa hija al menos estaba en una condición diferente a los demás. Pero bueno, pasaron los años y mi hermana, que había sido donada a esta familia, tuvo una crisis en su vida y todo le fue mal. A tal grado que ella, que es una mujer muy inteligente, ella comenzó a pensar, porque llegó a enterarse de que no era hija de los tíos de mi mamá, que mi mamá era su mamá, que yo era su hermano, que mi papá era su papá. Y cuando ella se entera de todo esto, ya estaba grande, ella, dijo, bueno, al final de cuentas mis padres son los que me han criado. Yo desde que tengo uso de razón los he visto a ellos, ellos son mis padres. Si mi mamá hizo eso, yo no lo apruebo, pero... Y comenzó a guardar un rencor a mi madre por haber hecho eso, porque los hijos a veces juzgan porque no conocen la realidad. A veces los padres actúan, tal vez no actúan bien, pero en su ignorancia ellos creen que están haciendo bien y no lo hacen de mala fe, lo hacen más bien para que los hijos puedan ser bendecidos, para que los hijos les vaya bien, y los hijos no entienden eso. Los hijos dicen, me engañaron, ¿no? A mí me engañaron, si no eran mis padres, ¿por qué me dijeron? ¿Por qué mi madre me abandonó? ¿Por qué mi padre me dejó? A veces hay historias de que por qué el papá actuó así, que por qué la mamá actuó así. Y ellos guardan ese rencor por dentro, aún siendo creyentes. Guardan ese rencor y dicen, pues mi padre actuó así, mi madre actuó así, y que esto y que lo otro. Y se fabrican esa realidad en su corazón de tal manera que cuestionan, y aunque no lo digan, lo tienen allí. Y es un rencor que está dentro, y cada vez que se toque ese tema ellos van a reaccionar mal. Y mi hermana guardaba eso en su corazón, y en su tiempo de crisis, de problema, ella se convierte al Señor. Se convierte en Lima y comienza a asistir a una iglesia. Bueno, su vida cambia, pero en ese aspecto de su vida, de lo que mi mamá hizo, ella, a pesar de ser creyente y todo, ella seguía manteniendo esa situación. Y aún siendo creyente, las cosas le iban mal, se enfermó, al final se metió con un hombre que le hizo 2 hijos y la abandonó, y pasó una crisis terrible. Y estando en medio de esa crisis, un día yo me voy con mi mamá a Lima. Era creo el cumpleaños de mis hermanas, y llegamos al cumpleaños allí y estábamos allí. Cuando en eso se aparece esta hermana. Ella se aparece, nos saludó bien a todos, sentó. Ella no hablaba nada, ella estaba sentada, todos conversábamos, reíamos, pero ella estaba sentada, seria, así en un rincón. Y de repente, en medio de que estábamos todos allí en una reunión, de repente ella mira a mi madre y le dice, Felicita, quiero pedirte un favor. Y como le habló así con esa energía, ¿verdad?, enérgicamente, pues todos nos quedamos en un silencio y la miramos, porque nosotros ya sabíamos que ella tenía cierta situación. Entonces todos nos guardamos silencio, y le digo, Felicita, quiero pedirte un favor. Mira, yo no sé cuáles hayan sido los motivos que tú tuviste para darme a mí a
a lo que hoy considero mis padres. Yo sé que tú eres mi mamá. Y yo quiero decirte que a mí no me ha ido bien. Yo estoy atravesando una situación muy dura. Pero yo quiero, dijo ella. Y le repito tal como lo dijo, que a mí me sacudió. Yo quiero que por favor te levantes de donde estés, pongas tus manos sobre mí y me bendigas. Quiero que me bendigas. No me importa lo que haya pasado. Quiero que tú, mi madre, me bendigas. Porque yo sé que si tú me bendices, mi vida será diferente. Gloria a Dios. Mi madre la miró y se levantó y se acercó a él. Y llorando le pidió perdón. Le dijo: hija, yo no sabía lo que hacía. Yo no conocía a Dios. Lo que yo hice, lo hice porque pensé que era lo mejor para ti. Tú sabes bien cómo hemos sufrido. Y yo quise librarte a ti de todo eso. No lo hice con nosotros, pero lo hice contigo, pensando que tú ibas a estar mejor. Perdóname, y le pidió perdón. Y luego puso su mano sobre ella y oró por ella y la bendijo. Hermanos, la bendición es tan real como el aire que respiramos. Dios nos llama a bendecir. Sería bueno que usted bendiga a sus hijos, que usted los pare frente a usted, que no sea solamente un abrazo, un beso cotidiano, que usted le mire a los ojos y le ponga la mano y diga: te bendigo, hijo, te bendigo, hija. Que toda la bendición de Dios sea sobre ti, repose sobre ti y te guarde. Si usted hace eso, parece increíble, pero eso se va a cumplir. Las influencias del mal no pueden contrarrestar la bendición. Por mucha maldad que haya, por mucha fuerza de maldad que haya en el mundo, cuando alguien es bendecido, la maldición, hermano, no puede penetrar, no puede crear efecto ninguno, porque usted está cubierto por la bendición. Es la bendición de sus padres, es la bendición de su hermano mayor, es la bendición de su hermano menor, de aquel que es hijo de Dios, de aquel que cree en la palabra, de aquel que sabe que el Señor se hizo maldición por nosotros para generar en nosotros la bendición. Y cuando nosotros bendecimos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a un hermano de la iglesia, al pastor, a una persona inconversa, esa bendición tiene efecto, esa bendición llega, esa traspasa el corazón y genera una cubierta. Porque es mandato divino bendecir. Bendecid y no maldigáis, dice la Biblia. Bendecid. Estamos llamados a bendecir. Comienza a bendecir tu trabajo. Comienza a bendecir la obra de tus manos. Comienza a bendecir tu vida. Comienza a bendecir tu familia. Comienza a bendecir aún aquel del puesto del costado que te hace la vida de cuadritos, a tu vecino, a tu enemigo. Empieza a bendecir. Comienza a bendecirlos. Y se acercará sobre ti la bendición.
bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es como un río, que a la hora que tú bendices, tú sueltas bendición y entonces la bendición recarga otra vez en tu vida. Gloria a Dios. Y a mayor cantidad de bendición que sueltes, más bendición viene a tu vida. Gloria a Dios. Tus fracasos, tus problemas, tus angustias, tus dolores, tus enfermedades, son porque todo el tiempo tú estás hablando de ello, quejándote, pensando que por qué no sucedió así, que por qué no sucedió así. Mi hermana pudo haberle dicho 1000 cosas a mi madre en su rencor, en su odio, pero sin embargo ella tomó una actitud distinta. Bendíceme. Y hoy todo ha cambiado. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Cambia la maldición por la bendición. Aprende a bendecir. Yo los bendigo a ustedes en este día. Sean benditos en su entrada y salir. Sean benditos en todas las cosas que emprendan. Sean benditos en sus vidas. Aquellos que están en sintonía con nosotros, sean benditos cada uno de ustedes. Sean benditas sus familias. Sean benditos sus cuerpos. Gocen de salud. Esta bendición transmite a los demás. Dile a tu hermano que está al lado: te bendigo, te bendigo. Dale la mano y dile: te bendigo. Te bendigo, hermano, te bendigo, amigo, te bendigo. Dile esas palabras: te bendigo. No le digas Dios te bendiga, dile: te bendigo. Bendícele tú. Porque cuando tú bendices, Dios te bendice a ti. Yo quiero orar por ustedes. Hay problemas de parejas, pero hoy bendice. Bendice. Dile a tu esposo: yo te bendigo. Dile a tu esposa: yo te bendigo. Dile a tus hijos: yo te bendigo. A tus padres: Padre, yo los bendigo. Usted dirá: pastor, pero yo no ando muy bien. Tú no andas muy bien porque tú nunca bendices. Aprende a bendecir y vas a ver cómo vas a empezar a andar bien. Es un efecto. Es un efecto, es una ley. Bendecir es una ley que te trae bendición. Cuando tú bendices, eres bendecido. La bendición es como un boomerang. Sale, llega y retorna. Eres bendecido. Póngase de pie toda la iglesia. Todos los hermanos, pónganse de pie. Gloria a Dios. Yo quiero orar por ti. Porque a lo mejor tu vida ha estado bajo la maldición. Tú sigues aceptando tus enfermedades cuando no son tuyas. El Señor las cargó en la cruz. ¿Por qué tanto medio? Si no tienes fe, ve al medio. Pero si tienes fe, ¿por qué tanto medio? ¿Por qué tanta medicina? Y en tu cuarto tienes cajas y cajas de medicinas, como una farmacia, y no te alivias. Hasta el día en que tú digas: yo bendigo mi cuerpo. El Señor cargó mis enfermedades en la cruz. Yo no acepto tener ni diabetes, ni hipertensión, ni azúcar alta o triglicéridos o colesterol. Porque
qué voy a aceptar eso? Eso no es parte mía. Eso es para la maldición. Yo tengo la bendición de Dios. Gloria a Jesús. Yo soy una persona bendita porque el Señor me ha bendecido. Aleluya. Y Él dice: pedid y se os dará. Porque yo estoy bajo la bendición. Llamad y se os abrirá. Se me abre porque estoy bajo la bendición. Y si tú hubieras pecado, si tú hubieras hecho algo malo, pídele perdón a Dios. Reconcíliate con Cristo. Él te perdona y quita la maldición. Y viene la bendición a tu vida. Gloria a Dios. Todo aquel que quiera que haga una oración por usted, para que el Señor perdone su pecado y lo bendiga, levante su mano derecha y haré una oración. Gloria a Dios. Dios bendiga todas estas vidas. Dios te bendiga. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu palabra ha sido dada para bendición de nuestras almas. Aquí hay vidas que tal vez no han correspondido a una vida correcta. Hay cosas extrañas o malas que ellos practican. De hecho, que no te agrada de ellos. Pero hoy, Señor, ante este llamado, ellos han levantado su mano, porque ellos ya no quieren vivir bajo la maldición, esa maldición que le ha traído enfermedades, desorden emocional, que ha traído fracaso a sus matrimonios, a sus familias, que han generado problemas económicos en sus vidas, que han traído como consecuencia odios y rencores, que la obra de sus manos está, Señor, sin prosperidad. Pero en este momento, Padre, tu palabra dice que el que a ti viene tú no le echas fuera. Y tu palabra dice que tú cargaste la maldición en la cruz del Calvario para que hoy nosotros fuéramos benditos, Señor. Perdona todo pecado, toda iniquidad. Perdona toda maldad cometida. No tomes en cuenta ningún acto pecaminoso. Antes quita la maldición. Desaparezca, Señor, esa influencia que trastorna sus vidas. Y en este momento, Señor, con tu sangre, límpialos de todo pecado, santifícalos y bendícelos, Señor. Que tu bendición los envuelva, que tu bendición cure sus enfermedades, que tu bendición sane sus mentes, que tu bendición quite ese pasado deshonroso, que tu bendición traiga, Señor, prosperidad económica, traiga salud, traiga bienestar familiar, que tu bendición tome el control de sus vidas y de sus familias, que hoy ella sea un instrumento de bendición, él sea un instrumento de bendición, donde quiera que vayan, transmitan tu bendición, Padre, sean benditos, sean hechos nuevas criaturas, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y yo te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanta tus manos, dale gracias a Dios.